preocupante a propósito de las cifras de accidentes de tránsito, lo entregado por Carabineros respecto al 2021, con más de 79.500 accidentes de tránsito. Desgraciadamente, con una cifra importante de fallecidos, más de 1.600 personas. De hecho, la Fundación Emilia entregó también un informe estadístico respecto a lo que ha ocurrido durante este año. Ya más de 600 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Vamos a conversar de inmediato con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Hola, Carla, Carolina. Buenos días. Hola, buenos días, ministro. Gusto aquí tempranito conversando. Exactamente. Bueno, muchas gracias por este diálogo, ministro. Y respecto a estas cifras, la preocupación, ¿qué está pasando respecto a este aumento considerable en accidentes de tránsito y lamentable también con respecto a las personas fallecidas en esos accidentes? Las cifras que usted comunica son extraordinariamente relevantes y preocupantes. Efectivamente, 2021 cierra con el año peor en los últimos 13 años. Ahora, son años un poquito raros por la pandemia, pero igual es el peor año de los últimos 13 años. Y esa cifra de 1.600, la verdad que hay que aumentarla un poco porque hay gente que no muere inmediatamente, por lo tanto no entra en el conteo. Nuestra estimación es que son más bien 2.000 personas las que mueren por siniestros viales todos los años. Mira, y esa es una cifra que más o menos ha estado relativamente estable en más de una década, y el último año fue el peor. Y este año 2022, la cifra que usted manifiesta de 660 es un 25% por encima de lo que teníamos el año pasado a la misma fecha. Es decir, estamos en un problema extraordinariamente severo. El país pareciera, en los últimos 20, 25 años, no se ha tomado este tema con la gravedad y seriedad que requiere, y por lo tanto tenemos que trabajar en hacer de nuestras vías mucho más seguras de lo que son. ¿Cuál es la explicación, ministro, para estas cifras y este aumento? Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones. En el caso del año pasado y anterior, el tema de la pandemia, cuando había menos tráfico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que había menos tráfico, había más velocidad, porque había menos tráfico. Y la velocidad es un elemento que está comprobado, es uno de los principales elementos que causan la muerte, y me imagino que para la gente que me está escuchando no es ningún misterio. Es relativamente evidente que mientras más exceso de velocidad tenemos en las vías, eso nos genera mucho más siniestro. Más del 40% de los accidentes tienen a la velocidad como un elemento fundamental, y eso por supuesto nos preocupa. Y es un elemento que muchos países han podido abordar adecuadamente. Aquí me gusta hacer una comparación. Cuando yo comparo Chile, por ejemplo, con España, España es un país que tiene 2,5 veces nuestra población, 48 millones de habitantes, y la cantidad de personas que mueren en el país es un poco menos por siniestros viales que la nuestra. Es decir, tiene un indicador de muertos por esta situación del orden de un tercio que la nuestra. Y nosotros no debiéramos ser menos, debiéramos aspirar a poder reducir la cantidad de gente que muere. Además son muertes terribles, son muertes que son a veces que afectan a niños, gente que está empezando la vida, tan absurdas muchas veces, ¿verdad? Y tan evitables. Y por lo tanto es algo que tenemos que trabajar, y para eso uno de los proyectos más relevantes legislativos que tiene esta administración es la Ley del Control Automatizado de Tratamiento de Infracciones, Ley CATI, que lo que nos va a permitir es poder reducir la velocidad de las vías por medio de este tratamiento automatizado de los partes, y creemos que eso nos va a permitir bajar, al incrementarlo adecuadamente, en un 30% la cantidad de gente que muere. Ministro, y estas cifras alarmantes tienen que ver también cómo nos comportamos como en una convivencia vial, no solamente del que maneja, sino que también del peatón. ¿Cuál ahí es el punto de la fiscalización? Porque no solamente chocan los automóviles, también a veces hay responsabilidad de los peatones. No, es responsabilidad de todos acá, el automovilista que a veces va mirando su celular, y por eso sacamos una ley que se llama NoChat, que es un poco difícil de fiscalizar, pero levanta de forma muy clara las responsabilidades respecto de los quienes conducimos un vehículo. Hay responsabilidad del conductor también al conducir más rápido, hay responsabilidad del ciclista, hay responsabilidad del peatón, del camionero, del conductor de un bus, todos. Ahora, aquí también no podemos perdernos. Cuando uno conduce un vehículo, está conduciendo un vehículo que genera un riesgo para otros mucho mayor que cuando uno camina por una vereda. Entonces, está bien, todos tenemos que ser responsables, pero tenemos que poner nuestro foco, creo yo, especialmente en aquellos de nosotros que en las vías podemos generar un daño mucho mayor que otros. Ministro, ¿qué pasa con la fiscalización respecto a este tema? Mi percepción es que es muy escasa, ¿no? Aquí estamos como acostumbrados a que nos obliguen para actuar.
que nos fiscalicen finalmente para cumplir la ley, para cumplir las normas. Recuerdo, yo era niño cuando asomó la ley del uso del cinturón de seguridad y era una constante, ¿no? Que uno se dirigía, se trasladaba en un automóvil y había una fiscalización de parte de Carabineros respecto a cumplir con respecto a esta norma. Hace muy poco comenzó a regir la norma, la ley, donde impide que un automovilista pueda utilizar, manipular su dispositivo móvil. Yo he preguntado en mi entorno, porque a mí nadie me ha fiscalizado y no solamente circulo la región metropolitana solamente por algunas comunas, sino por varias comunas de la capital y no he visto esa fiscalización. ¿Qué pasa con eso? Bueno, efectivamente, Gustavo, lo que tenemos que hacer es tener una fiscalización que sea lo más efectiva posible. Esta ley CATI que yo mencionaba tiene la bondad de que nos permite fiscalizar sin tanta necesidad de personas que fiscalicen. Pero lo que usted dice es cierto, tenemos que fiscalizar en forma intensa para que las personas perciban que realmente son normas a las cuales se tienen que ceñir y también educar. O sea, la ley que usted mencionaba del cinturón de seguridad, yo creo que ha entrado por dos lados. Ha entrado por el lado de que lo fiscalizan, pero principalmente ha entrado por el lado de los niños que cada vez más exigen, ¿verdad? Exacto. Que le pongan su cinturón, que se sienten inseguros si no están con el cinturón de seguridad, que le exigen al papá, a la mamá ponerse el cinturón. Entonces, yo creo que son dos caminos que tenemos que trabajar. Son múltiples caminos, pero el tema de la educación, el tema de la fiscalización tiene que ser centrales en abordar un problema que no nos puede seguir pasando. Ministro, ¿qué pasa con los nuevos medios de transporte? Hemos visto mucho que han proliferado las motos. Antes no teníamos tantas motos, ahora uno va manejando y hay muchas motos, sobre todo de delivery, hay gente que trabaja. Hay más scooter también eléctricos. Y lo que hemos visto, y vamos a poner imágenes ahí también en pantalla, hay bicicletas a las que les ponen motor, en esta idea como de ganar velocidad. Sí. ¿Cómo se convive con estos nuevos medios de transporte y cuánto pueden también explicar este mayor nivel de accidentes que estamos teniendo? Bueno, efectivamente estas motos, tenemos mucha más micromovilidad, ¿verdad? Tenemos mucho más ciclistas, tenemos más motocicletas, tenemos estas bicis mosquito. La motocicleta como modo de transporte, cuando uno calcula el indicador de fallecidos por kilómetro recorrido, es la que queda en peor estado, o sea, la que muestra el peor desempeño en términos de accidentabilidad es justamente la motocicleta, porque es razonable, ¿no es cierto? Justamente es la persona que está muy desprovista de ningún dispositivo de seguridad o de muy poco, al mismo tiempo que normalmente circula a altas velocidades. Y las motocicletas, estas mosquitos, no son tan rápidas, pero tienen un montón de otros problemas. O sea, son un nivel de ruido, de contaminación muy severo. Se suelen subir a las ciclovías y ese nivel de contaminación y de mala combustión afecta también a los ciclistas que van haciendo ejercicio. Yo creo que las motocicletas mosquito es algo que nosotros debiéramos fiscalizar con mucha más fuerza. ¿Ministro? Y me encantaría también ahí pedir ayuda a las empresas que generan los delivery, que son responsables también de este tipo de actividad, un poco de ayuda en tratar de llevar el delivery, en vez de ocupando este tipo de modo de transporte, a algo que sea más amistoso con la ciudad. Ahora, ese tipo de transporte, estas bicicletas mosquito, como le llaman, ¿por dónde deberían manejar? Porque en el fondo uno también se pregunta si tienen que ir por la ciclovía. ¿Son una bicicleta? Porque van bastante más rápida. No ¿Tienen que ir por donde van los autos? Ahí la ley, ¿qué dice? Con motor por la calle. Exactamente. Salvo que sea un motor eléctrico que te permite una velocidad de menos de 25 kilómetros por hora. Pero las motocicletas mosquitos, sin ningún lugar a duda, tienen que circular por las calles. Ministro, ¿qué le podemos decir a la población para estar más alerta? ¿Qué le podemos decir a la gente que se enfrenta día a día a convivir no solamente con los automovilistas, como ya lo veíamos con las bicicletas, con las motos, con la locomoción pública? ¿Cuál es el llamado a prevenir, a cuidarse? ¿Qué es lo que le tenemos que decir a la gente? No, acá el llamado es no solamente a cuidarse, sino que a entender que cuando circulamos por la ciudad, nuestras decisiones también afectan a otros. No basta que aunque yo sienta que voy súper bien cuidado en un vehículo bien potente, bien grande, con mi cinturón de seguridad puesto, circulando a exceso de velocidad. Porque eso genera un riesgo no solamente para mí, también para los demás. Vivir en ciudad, vivir en comunidad, exige que nos cuidemos todos. Y aquí especialmente tenemos que cuidar a aquellos que están en la vía con menos protección. Por lo tanto, parte del llamado no es solamente a cuidarse, sino que a cuidar a los demás. A entender que en una ciudad, en una carretera, hay usuarios, hay personas que están mucho menos provistos de dispositivos de seguridad a la cual nos debemos todos. Y este es un problema
importante, relevante. Es una suerte de pandemia que lleva 20 años acá y que no hemos atacado como deberíamos. Perdón, lo último, ministro, respecto a lo que comentábamos recién, la circulación de las motos. Hoy día vemos en varios barrios que no cumplen, ¿no?, con las medidas de seguridad, no respetan las leyes del tránsito, pasan con luz roja y además, que es habitual, sobre todo estas motocicletas de delivery, de reparto, que circulan por la vereda. Ahí, bueno, fiscalización de carabineros, pero ¿qué facultad tienen también los inspectores municipales con respecto a estos motociclistas que, reitero, circulan por las veredas? Bueno, si dijimos que no podían circular por la ciclovía, Claro. mucho menos por la vereda, ¿no es cierto? Eso no me parece que es pero como sigue, evidente. pero sigue pasando, Ya. entonces por eso digo, muchas veces No, de encuentran acuerdo, con de inspectores acuerdo, de municipales acuerdo. que pueden hacer, digamos. Tenemos, sí, y los inspectores municipales tienen la facultad de poder fiscalizar estos vehículos. De hecho, la alcaldesa de Las Condes hizo un esfuerzo bien grande por contribuir también en este sentido a las unidades de fiscalización del Ministerio, a Carabineros. Y estamos todos trabajando en poder reducir este tipo de modo de transporte. Y espero que durante los próximos meses, durante este año, poder tener políticas que nos permitan apuntar en esta dirección. Es un problema que nos preocupa, que nos tiene incómodos y que tenemos que trabajar. Ministro del Transporte, Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por haber establecido este contacto con nosotros y también por explicarnos cómo se ha comportado y cómo de alarmantes son estas últimas cifras. Muchas gracias, muy buenos Así días. es, sí. Gracias, ministro. Gracias, Chao, ministro. Carolina, Buen Carla, día. Gustavo, nos vemos. Buena jornada, días. muchas gracias. Nos vemos.